RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el doctor Pedro Angulo Arana, expresidente del Consejo de Ministros, fiscal anticorrupción, experto en temas de derecho procesal penal. Qué gusto saludarlo, doctor. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y saludo a todo su público. Encantado de estar con ustedes. No, los agradecidos somos nosotros, ¿no? Vayamos por el primer tema, ¿no? Que siempre es importante conocer un punto de vista, sobre todo una persona que en su momento ha tenido vinculación con el gobierno. Usted ha sido fiscal anticorrupción, es un experto procesalista penal. Este reciente informe del organismo no gubernamental Human Rights Watch, ¿no? ¿Ha tenido oportunidad de analizarlo? Algo, ¿no? Totalmente no, pero sí algo. Me parece que hay luces, aunque también hay sombras. Entonces, creo que de todas maneras, como muchas investigaciones, va a ser algo que debe aprovechar en la investigación del Ministerio Público, porque ahí hay datos y de repente pudieran haber algunos testimonios, algunos videos, audios que se hubieran escapado a la investigación. Entonces es digno de tomarse en cuenta. ¿Cuáles son las luces? ¿Cuáles son las sombras? Esas precisamente, ¿no? O sea, el hecho de que se recojan testimonios. ¿Ya? Ahora, el tema del testimonio es que a veces hay subjetivismo o inclusive podría haber malicia, ¿no? Nosotros en esa época hemos visto que se sacaban videos, se sacaban memes con sucesos de otros países y se presentaban como que estuvieran sucediendo aquí, aprovechándose de que las personas no están in situ y no ven la realidad ni siquiera el contexto. Entonces, malicia siempre podría haber, pero en una institución que se dedica a derechos humanos, teóricamente debe haber ya un filtro. Ahora, como dato siempre puede ser importante lo que están mencionando, que también no son solo testimonios de víctimas, de familiares, sino también de fiscales, de abogados, ¿no? Entonces puede ser algo digno de tenerse en cuenta, ¿no? Respeto también los testimonios de los familiares. Yo digo que la sensibilidad a veces genera subjetivismo, y más aún cuando han habido mensajes soliviantando, y se pueden haber tomado conclusiones que desfiguran la realidad, pero de todas maneras hay que considerarlo, ¿no? Ahora, las sombras, yo diría que es uno, por ejemplo, el hecho de que se pretenda calificar que han habido ejecuciones extrajudiciales. Nosotros, los que conocemos derechos humanos, sabemos que la definición de una ejecución extrajudicial es algo que sucede a ocultas, ¿no? Generalmente en dictaduras y que no se procesa, no se investiga. Acá la diferencia es que todo se está investigando. Hay cosas que llaman la atención, el hecho de que hayan disparos por la espalda, ¿no? O en la cabeza. Entonces ya se tiene que situar específicamente el caso concreto, porque eso pues definitivamente no es cualquier cosa, pero de ahí a que se hable de ejecuciones extrajudiciales, definitivamente eso es un exceso. Ahora, usted mencionaba algo que también, o sea, el informe contempla, ¿no? Recoge algunos adelantos que ya había formulado el Ministerio Público en Ayacucho, ¿no? Pero también recoge el informe que hubo disparos de bala por la espalda y a la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿esto amerita no solamente una investigación, un pronunciamiento de parte del gobierno en el momento? A ver, lo que pasa es que una cosa es lo que diga Human Rights, lo que diga la Defensoría del Pueblo con sus investigaciones, y otra cosa es el tema que va a definir judicialmente. El sistema de justicia funciona y será la Fiscalía con sus acusaciones ya concretas contra determinadas personas que establecerá la verdad que va a poder ser manejada por el Estado. Entonces todavía no tenemos un nivel de certeza de los hechos, ¿no? Con sus instancias respectivas bajo debido proceso, en que las personas que pudieran ser los imputados concretos de cada disparo se establezcan como responsables penalmente, ¿no? En ese momento ya podremos estar sobre piso firme. Al momento todavía no se puede tomar lo que diga Human Rights como la verdad. Ahora, allí también surgen una serie de puntos de vista y que consideran que cuando se formulan estos informes de parte de organismos no gubernamentales vinculados a derechos humanos, hay bastante sesgo ideológico, le ponen mucho énfasis justamente a la orientación ideológica, ¿no? ¿Este informe está exento de eso o tiene esa carga?
No, yo diría que en la medida en que recogen elementos de juicio que son concretos, digamos, testimonios, aunque sean subjetivos, ¿eso quién va a valorar su subjetividad? Un juez. Porque utiliza ese testimonio, de repente llaman a la persona concreta que declaró para que amplíe con detalles y luego se compulsa, se sopesa con lo que diga lo contrario. Es decir, aquí hay una balanza. Human Rights recoge, no digo que unilateralmente, pero la tendencia de una institución de derechos humanos es recoger precisamente aquello que amerita pensar que ha habido una violación. Ellos no son el Estado ni son el juez. El Estado han sido los que han enfrentado una situación donde habían personas que, por ejemplo, en la carretera en Chala no podían llegar a Lima para atenderse, habían parturientas, habían niños enfermos, han habido fallecidos, ¿no? Tanto parturientas como niños. Entonces, la realidad es que todo eso no lo va a considerar Human Rights, pero eso para el Estado peruano es parte de la realidad. Entonces, yo digo que al momento lo que se debe de hacer es recoger esa información y utilizarla para que en su momento se sopese, se compulse y pueda decirse hasta dónde es que han habido realmente responsabilidades concretas, ¿no? Hablando de responsabilidades, usted en su momento asumió la presidencia del Consejo de Ministros precisamente en estos meses, ¿no? ¿Cómo se trató este tema? ¿Hubo decisión del gobierno para, digamos, de una otra manera, controlar, ¿no?, estos desmanes, o simple y llanamente se dieron algunas directivas sin que esto signifiquen órdenes? A ver, la realidad es que cuando se hizo la declaratoria de emergencia ya habían 7 muertos, ¿Ya? ¿no? Y no todos eran precisamente los que habían muerto por violencia policial, ¿no? Lo cierto es que se hace la declaratoria de emergencia para controlar esto en función de la vida de las personas que el Estado está obligado a proteger y involucra a todos, no solo a los que eran víctimas de la violencia de algunos, sino también a los violentos. Entonces, para eso hay decretos legislativos que tratan sobre la forma en que la policía tiene para controlar estos actos, y también hay otro que se refiere a las Fuerzas Armadas cuando respaldan o refuerzan a la policía si es que tiene que darse esto. En todos los lugares, una decisión de la presidenta, y que todos estuvimos de acuerdo, es que siempre el control lo tuvo la policía. No ha habido un lugar donde el control lo tenga el ejército. El ejército ingresó, las Fuerzas Armadas en general, en respaldo de la policía. Ahora, lo cierto es que las disposiciones de la presidenta era que no se utilicen armas. Precisamente al comienzo, por eso es que hubo víctimas policiales y ciudadanos. Entonces, pero cuando se empieza a utilizar armas, estas se utilizan con discrecionalidad, porque los policías en cada escenario concreto donde van se manejan con criterio, y ellos saben que según la resistencia o el ataque de que sean objeto, ellos van a responder de una manera proporcional. Ese es un principio de la actuación policial. Es más, usted habrá escuchado cómo los mismos policías han dicho que los reglamentos, el decreto legislativo ha sido considerado en el mundo como uno de los mejores, porque sí ha habido preocupación por el tema de que no se excedan. Ahora, ya los escenarios concretos donde pueda haber alguien que se excedió, que se asustaron, o temas psicológicos y que hayan determinado pues estas muertes, disparos por la espalda o en la cabeza, ya son temas que se tienen que investigar en concreto. ¿Ello qué significa, doctor Angulo? ¿Que no hubo orden ni de la presidenta, de algún ministro, que no se participó en una reunión para tomar esta decisión? No hubo, o sea, si digamos la idea era a rajatabla y de cualquier modo recuperar el orden, eso nunca existió. Eso que motiva que se diga asesinos, eso es una farsa, eso es una forma de atacar al gobierno simplemente, ¿no? Eso no existió nunca. Siempre lo que existió es el uso de la proporcionalidad, que no se utilicen armas, y si en algún momento se tuvieron que cargar sobre
los hombros fue porque ya la circunstancia sería muy grave, pero eso no significaba que tenían que ser utilizadas, porque se supone que el ciudadano, cuando ve que hay personas armadas, pues también se inhibe. Ahora, nosotros sabemos que han habido políticos que lo han mencionado, que ellos consideran que si no hay sangre, no va a haber atención para los temas ni solución. Entonces, hay gente que ha asusado, que ha motivado que se den estas muertes. Eso también es una verdad. En algún momento yo mencioné que habían personas que eran quechuahablantes o que hablaban aymara y que los llevaban en zonas y los policías a veces daban una disposición y no se hacían entender hasta que descubrieron que eso estaba sucediendo. Eso me lo contaron policías que yo los visité en el hospital de la policía, que había sucedido, por ejemplo, en la zona de Abancay. Entonces, esas cosas, esas manipulaciones, ese uso de la gente para que haya sangre, eso se ha dado. Esa es una cosa que tampoco la considera Human Rights. Entonces, hay cosas que los jueces, en cada caso concreto, en cada investigación, sí la van a considerar. Y probablemente también estas personas que han soliviantado, inclusive congresistas, deberían de responder por eso que han hecho. Ahora, siguiendo esa línea de análisis, ¿ello qué significa? ¿El comando tampoco tuvo participación en estos temas? ¿No dio una determinación al comando? A ver, lo que sucede es que, digamos, la disposición de declaratoria de emergencia, ¿no?, y recuperar el control se da en cierto nivel, que es el Consejo de Ministros, ¿no?, con la presidencia de la presidenta. Luego esto pasa al comando y luego el comando filtra disposiciones de acuerdo a cada lugar. Por ejemplo, nosotros hemos sabido, es público, que en Puno, a pesar de haber declaratoria de emergencia, hubo marchas de protesta y no hubo violencia. En esos momentos de la declaratoria de emergencia, me parece que fue al primero o al segundo día, ya en declaratoria de emergencia hubo una marcha y esa marcha se respetó, porque no había violencia, no había atentados contra propiedad ni contra la vida de personas. En cambio, había otros casos en los cuales recordamos que una autoridad se tuvo que defender desde su casa y efectuó disparos. O sea, nadie está obligado a perder la vida porque los violentistas quieran pues matarme, ¿no? Uno tiene derecho a defenderse y el Estado tiene una responsabilidad. Pero que eso se haya entendido como una disposición para que a rajatabla se recupere el orden, eso no existió. Ahora, decimos, el nivel de comando ya en el punto de vista policial militar determina que se responsabilice una persona que podría ser, no sé, un mayor, un capitán, un teniente, en cada escena donde ellos se manejan con discrecionalidad. No se podría entender que una disposición general, que eso se tenía que cumplir del mismo modo en cualquier sitio, porque los escenarios eran diferentes y por eso es que el policía, en conocimiento del decreto legislativo, sabe qué es lo que tiene que hacer. Inclusive, cuando ya hay demasiada violencia, están en números que son sobrepasados, pues hay una retirada, ¿no? Porque el tema no es recuperar de todas maneras a disparos, ¿no?, el control y de repente ya en una segunda oportunidad reforzarse con un número tal que los mismos ciudadanos que están determinados a la violencia ya ven tanto número de policías que retroceden. Siguiendo ese análisis, entonces, ¿se trataría de hechos aislados? Yo pienso que han sido hechos aislados, salvo prueba en contrario, ¿no? Mientras tanto han sido hechos aislados, no sé, yo escuchaba que un psicólogo decía que en una circunstancia de enfrentamiento donde hay disparos, donde está en juego la vida, a veces la persona misma se altera. Eso de que están con el dedo en el gatillo y de repente se dispara, eso es una realidad. Que claro, no digo que sea de manera genérica para todos los casos, ¿no? Pero son cosas que se tienen que investigar. Establecer una línea genérica y decir que ha habido asesinatos extrajudiciales es un abuso, yo creo, ¿no? No contribuye a esclarecer. Usted ha sido fiscal, ¿no? ¿Confía en que las investigaciones del Ministerio Público reúnan todas las consideraciones que se generaron en su momento y que sirva justamente para un esclarecimiento real de los hechos? Yo confío. Los fiscales tienen la obligación de averiguar la verdad. Ellos no pueden utilizar su facultad, su poder en contra de cualquiera simplemente para que alguien salga como responsable de un hecho.
Entonces, cuando los hechos apunten a una presunta responsabilidad que podrá ser por un exceso, por miedo, por las distintas motivaciones por las cuales alguien haya disparado contra otra persona, entonces eso se tendrá que investigar. He visto un video en el cual ahí se ve que hay 1, 2 o 3, creo, que están ahí disparando y más o menos a una zona que es el dorso del cuerpo. Eso yo no sé por qué se produjo. Eso tendría, bueno, tampoco yo estaba ya en el cargo, ¿no? Pero eso tendría que explicarse, por qué disparan a una zona corporal a la gente. Entonces, no digo que todos los casos se expliquen por un tema psicológico. De repente sí hubo alguien que hubo una disposición en ese escenario concreto y tendrá que responder por qué lo hicieron. El otro tema, ¿no? La comunidad, hay un sector de la comunidad internacional que acusa a la Presidenta de la República incluso de asesinatos, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esta situación? Acá también en el país hay políticos que le dan esa calificación a la presidenta. Sí, yo creo que desde la distancia hay desconocimiento y probablemente también hay una campaña muy fuerte en contra de la presidenta, en contra del actual gobierno, en favor del retorno del señor Castillo, de tal modo que bombardean de una manera pues abundante, ¿no? Y probablemente el Estado todavía no ha respondido a ese mismo nivel y eso es lo que está causando que hayan presidentas. No recuerdo, me parece, en Centroamérica, ¿no? Una presidenta de Centroamérica que dijo eso. Honduras, ¿no? Así es. Entonces, igualmente también lo que a veces dice el señor Petro, ¿no? de Colombia, o el presidente de México, yo los veo totalmente por fuera de la realidad, pero cuando declaran otras cosas que son incoherentes, que son ilógicas, yo digo, bueno, de repente también tengan las mismas dificultades que tenía el señor Pedro Castillo, ¿no? Y por eso se solidarizan tanto. Nuestro invitado en esta oportunidad, el doctor Pedro Angulo Arana, es presidente del Consejo de Ministros de Fiscal Anticorrupción. Vamos a otro tema. Me gustaría con usted hacer ya una evaluación. ¿Cómo evalúa estos primeros meses de gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Más de 4 meses. Sí, a mí me parece que ya pasando el periodo de violencia que se desató, aunque todavía no ha cesado, no hemos visto que el FENATEP, creo, el día de ayer nada más está tratando otra vez de revivir y dice que quieren una tercera toma de Lima. Los presidentes en el extranjero continúan, ¿no? con sus ataques. Entonces todavía no desaparece, pero digamos se ha logrado cierta estabilidad. El hecho de que se hayan dado algunas directivas, ¿no? como el tema de la organización policial, mejorarla, empoderar, a mí me parece positivo. Se tendrían que ver un poco más cosas, ¿no? Digamos, el combate contra la corrupción, eso es muy importante y desgraciadamente casi todos los días tenemos denuncias, a veces son periodísticas y me parece excelente, ¿no? que se preocupen de la lucha contra la corrupción porque ese es un mal endémico en el Perú. El otro tema es el tema de la violencia en las calles, ¿no? La delincuencia que todavía sigue desatada y que no se logra controlar. Son temas que todavía están pendientes, ¿no? Y creo que también para desincentivar al discurso de la violencia a nivel nacional, ver pues cuáles son los temas que por años están postergados. A mí me parece una política excelente el hecho de destrabar, porque me consta, ¿no? que a nivel nacional hay temas de puentes, hospitales que están en juicio, que no se terminan, que engañaron, de repente no tenían capital para poder trabajarlo y terminar la obra, pero son temas que se tienen que dar soluciones porque no pueden permanecer paralizados por 4, 5, 6, 10 años, ¿no? cuando ya se invirtió. Entonces, ese tema a mí me parece bueno. Creo que el tema de lo que fue la uria y que estaba afectando a la agricultura ya no va a ser de un modo u otro. Las lluvias que se desataron por el tema del Niño han motivado que ahora en Piura veamos que todo está verde. Entonces creo que eso, lo que eran los aprovechamientos de las tierras de secano a través del agua de la lluvia, creo que se va a poder aprovechar. Y finalmente el peruano, yo veo que es tan emprendedor, que es tan fuerte, que es tan positivo, que no creo que nos vaya mal. Ahora, el tema de Puno, por ejemplo. En Puno, desde
cuando se generaron los sucesos en diciembre del año pasado, Puno ha sido la principal región que tenía una posición, digamos, bastante directa contra el gobierno, ¿no? Siempre acusó al gobierno de Dina Boluarte de ser un gobierno que no reúne la legitimidad. Han pasado varios meses y vemos que no hay una capacidad de interlocución como para poder sentarse y lograr algún entendimiento. Y Puno lo necesita en este momento. Definitivo. Yo pienso que ahí lo que tendría que formarse es una comisión que precisamente recoja conocimientos sobre lo que es Puno, ¿no? Puno es una realidad que tiene riquezas como el lago Titicaca, tiene una belleza excepcional en esa zona y sin embargo ha sido muy maltratada, ¿no? Hay mucha indiferencia en relación a Puno. Entonces, hay en algunos probablemente un resentimiento natural. Yo varias veces he estado en Puno y a veces las personas las veo muy críticas, muy duras, pero tiene que ver con lo que viven. Entonces, para entenderse con ellos, yo pensaría en una comisión que debe reunir, por ejemplo, representantes de la iglesia, que debe reunir a los mejores representantes de Puno, porque yo sé que hay algunos que son rechazados, ¿no? Y a algunas personas que sean de allá mismo y que realmente ellos tengan propuestas, ¿no? Para calmar a la ciudadanía de allá. Y evidentemente también se tiene que hacer un trabajo de diferenciar lo que es la influencia extranjera, ¿no? El hecho de que venga gente de Bolivia y que estén sembrando la idea de independizar esa zona o ponerla del lado boliviano como un estado aymara, ¿no? La realidad es que el gobierno sí tiene que tratar ese tema con pinzas. Está bien que haya un reforzamiento militar, pero el otro tema no es militar, porque a esas personas no se les va a dominar, digamos, por la fuerza. Se tiene que llegar a conocimiento, se les tiene que llegar a convencer de la realidad del país de que forman parte y de que éste se reconcilie, ¿no? Con las demandas, las necesidades de esa zona. Ahora, la ofensiva no solamente contra el gobierno viene de un sector, en este caso la Sierra Sur, particularmente el caso de Puno, ¿no? También estamos viendo cómo hay una corriente en América Latina que tiene como centro al Perú, ¿no? ¿Cómo enfrentar este tema, ¿no? Vemos, usted ha citado el caso de México, el caso de Gustavo Petro en Colombia, el caso también de Bolivia, el caso de Honduras, ¿no? El caso también del propio Nicolás Maduro. Es decir, Perú está ubicado en un centro, ¿no? O sea, ¿cómo es que debe actuar? Usted ha sido presidente del Consejo de Ministros en una situación tan compleja en el manejo de relaciones exteriores. Sí, yo pienso que tiene que darse una contraofensiva, como digo. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú siempre ha sido considerado como un baluarte del país. Siempre ha sido muy fuerte porque hay gente muy capaz. Lamentablemente han habido momentos en los cuales lo han debilitado, pero yo creo que con ellos se puede contar a través de los embajadores que están en otros países a nivel nacional y probablemente con un poco de fuerza, ¿no? Nosotros cuando estábamos allí, cuando habían las primeras declaraciones, ya se pensaba que había que hacer algunas medidas un poco más potentes. No se hicieron. Entonces, hoy en día me parece que el panorama es más claro que nunca y en ese sentido sí se tiene que producir con fuerza. Miremos el ejemplo de Chile. Ahora último, cuando hubo el problema, ahí sí hubo un llamado con el tema de los embajadores. O sea, tenemos que proceder con cierta firmeza y eso es algo que falta. Y de otro lado, necesitamos también poner el acento en la difusión, porque si no, cada vez en el extranjero van a pensar que en realidad acá se trata pues de un gobierno que pone fuerza, una dicta blanda, aunque sea que se considere, cuando eso es falso ya nos hace daño. No hablo de dictadura porque eso es una cosa absurda, pero sin embargo lo dicen y hay gente que se convence. Entonces no podemos ceder. El sistema
de gobierno, todos los ministerios tienen que coordinar, ¿no?, los aspectos informativos para dar a conocer información verdadera, y los embajadores tienen que actuar. Probablemente también a nivel del Congreso se tendrían que dar visitas a determinados países por grupos de congresistas de distintas tendencias para que sean también un poco embajadores. Eso se ha hecho en otras oportunidades. Acá también tenemos que hacerlo, porque en realidad hay una mirada desde la OEA, desde las Naciones Unidas, que a veces por algunos de los que hablan no se ve tan favorable, y eso hay que volcarlo en favor del país. Es verdad que estamos en una situación complicada, pero veamos que también los pueblos se cansan. Me parece que el día de ayer han habido elecciones y más bien ha habido un vuelco. Ya la tendencia ya no es hacia la izquierda, que se ve que a veces es incontrolable, incoherente, ¿no?, violenta, y ya más bien hay una reacción hacia el otro lado. Y yo pienso que tiene que haber un poco de razonabilidad y responsabilidad entre nosotros, y tiene que el mismo Ejecutivo, de la mano con el Congreso, también hacer ya algunas cosas en favor de que se tenga una mejor imagen del país. Finalmente, doctor Pedro Angulo, ¿no?, cuando usted asume la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, ¿sintió que el gobierno Castillo había copado todos los ministerios, que había tenido un propósito de instaurar cuotas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque efectivamente habían personas que no estaban dispuestas a trabajar. Por ejemplo, cuando yo llego a un nuevo lugar donde un poco tengo que saber que hay personas experimentadas, para mí lo más absurdo es sacar a todo el mundo y empezar con personas que de repente van a tener que aprender qué es lo que se tenía que hacer. Yo califico, y con muchas de las personas que estaban allí yo pienso que se podía trabajar y empezamos a trabajar, pero había algunas, y yo me iba enterando, que desde dentro de la PCM me estaban atacando. Y fueron personas que sí teníamos nosotros que sacar. Pero aquellas personas que tienen conciencia de país, compromiso, que respetan su propio trabajo y al país, con esas personas tenemos que contar. Pero sí, desde todas partes del gobierno interior recibíamos ataque. Y luego lo que se sabía era que no solamente era dinero del BRAE, no era dinero también de la minería ilegal los que estaban contribuyendo con soliviantar a las personas, sino también personas que habían tenido cargos de subprefecturas y distintos cargos. Ellos estaban también contribuyendo porque pensaban que era la manera de que retorne Castillo y ellos otra vez se empoderen. Entonces sí había una filtración que se dio bastante fuerte de personas que consideraron que era posible que retorne el señor Castillo. Y finalmente, antes de culminar, hay ministros de Estado que en este momento están siendo observados por la prensa, por las unidades de investigación, ¿no? Estos hechos tienen que esclarecerse: el caso del ministro de Justicia, el caso del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Definitivo, ¿no? Es bueno que ellos, a las observaciones que se hacen, que contesten. Eso lo tenemos que hacer todos. Hay veces que escarban o a veces hasta inventan, pero uno siempre tiene que esclarecer. No quedarse en el debate de modo permanente, pero por lo menos en una o dos oportunidades hacer un esclarecimiento profundo para que no hayan sombras. Doctor Pedro Angulo, yo le agradezco infinitamente que haya aceptado nuestra invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando más adelante. Gracias por la invitación. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.